Práctica 3. Estudio cinético de la reacción de sustitución nucleofílica sobre el cloruro de terbutilo. Objetivos. Estudiar la influencia de la naturaleza del disolvente, temperatura, concentración y estructura molecular del halogenuro sobre la velocidad de las reacciones de sustitución nucleofílica de un halogenuro de alquilo, de acuerdo con los factores de grados de conversión. Introducción. Los componentes requeridos para la sustitución nucleofílica son sustrato, nucleófilo y los disolventes. El sustrato consta de dos partes, el grupo alquilo y el grupo saliente. Los nucleófilos pueden ser neutros o con carga y se caracterizan porque todos son básicos o ligeramente básicos, y el grupo saliente por ser bases débiles. Se pueden encontrar una correlación aproximada entre grados de basicidad, por una parte, y poder nucleofílico o capacidad de salida por otra. Entre dos bases, la de mayor poder nucleofílico es a menudo la más fuerte, mientras que comúnmente el mayor grupo saliente es la base más débil. Así, la reacción SN1 tiene una rapidez que depende únicamente de la concentración del sustrato halogenuro de alquilo y es independiente del nucleófilo con el que reacciona. En otras palabras, la reacción es un proceso de primer orden, por lo que la concentración del nucleófilo no aparece en la ecuación de rapidez. Varias reacciones orgánicas ocurren en muchos pasos, uno de los cuales es por lo general más lento que el otro. Llamamos a este paso lento la etapa limitante de la reacción o la etapa determinante de la reacción. Ninguna reacción puede proceder más rápido que el paso limitante, por lo que para la reacción del cloruro de terbutilo se tienen dos etapas. La primera de ellas es la disolución del halógeno para la formación del carbocatión terciario, terbutilo, y el ion cloruro Cl-, siendo esta la etapa lenta de la reacción. En la segunda, el ataque nucleofílico para formar el producto de la SN1, que es la etapa rápida de la reacción. Para comenzar nuestro procedimiento, preparamos las disoluciones de hidróxido de sodio 1 molar en 100 mililitros y el cloruro de terbutilo 0.1 molar en acetona. Desarrollo del experimento. A. Determinación del tiempo de reacción al 10, 20, 30 y 40% de grados de conversión en la reacción. 1. En un vaso precipitado de 25 mililitros provisto de un agitador magnético se colocan 0.6 mililitros de la solución 0.1 molar de hidróxido de sodio. Se adicionan 6.4 mililitros de agua destilada y 2 gotas de fenaftaleína al mismo vaso. Y finalmente se agregan 3 mililitros de cloruro de terbutilo para que dé inicio a la reacción. 2. En este momento ponga en marcha el cronómetro para tomar el tiempo durante el cual se observarán cambios de coloración de rosa a incoloro en la dilución. Esto permitirá determinar el tiempo de reacción. Este proceso se repetirá 3 veces y se anotarán los resultados. Se prueba también los grados de conversión al 10, 30 y 40%. Para un 10% de la reacción, la cantidad total de hidróxido de sodio añadida en cada ensayo deberá representar el 10% de la cantidad total de cloruro de terbutilo. B. Influencia de la concentración del cloruro de terbutilo sobre la velocidad de la reacción. En este caso, los reactivos son adicionados como en el inciso A, con la única diferencia de que al vaso de reacción con hidróxido de sodio se le añaden 10 mililitros de una solución de 30% de acetato en agua, es decir, 3 mililitros de acetato y 7 mililitros de agua, para finalmente agregar la cantidad de cloruro de terbutilo indicada en el inciso A. Bajo estas condiciones, la concentración del cloruro de terbutilo será exactamente la mitad que en la prueba anterior. Este proceso, al igual que en la prueba anterior, se repetirá 3 veces y se anotarán los resultados. La orden de adición es muy importante. Primero vamos a agregar el hidróxido de sodio, en segundo vamos a agregar el agua, tercero las gotas de fenolftaleína y por último el cloruro de terbutilo. Tiene que tener una agitación constante.
proyecto se buscaba ver las características de la reacción SN1, por lo que la práctica la dividimos en tres partes. En la primera, cambiando la concentración del nucleófilo; en la segunda parte, cambiando la concentración del sustrato; y en la tercera parte, haciendo cambios en la temperatura. Para que la reacción SN1 se lleve a cabo, se pone al sustrato en un disolvente polar prótico. En este caso utilizamos acetato de etilo. Ahí preparamos el cloruro de terbutilo. Para hacer la primera parte del experimento se ponía un control de 10 mililitros, donde 3 mililitros era el constante del sustrato, el cloruro de terbutilo, y variaba el porcentaje del nucleófilo. Se hizo en 4 pasos: el nucleófilo al 10%, que eran 0.3 mililitros; el nucleófilo al 20%, que eran 0.6 mililitros; el nucleófilo al 30%, que eran 0.9 mililitros; y el nucleófilo al 40%, que era 1.2 mililitros, y el restante era agua hasta completar los 10 mililitros. Se espera que, aunque se cambie la concentración del nucleófilo, no afecte la velocidad de la reacción. Lo que importa es únicamente la concentración del sustrato. En cambio, nosotros al ver los resultados de la práctica, vimos que sí variaba un poco el tiempo, desde 42 segundos hasta 1.26 segundos. Para la segunda parte, donde variaba la concentración del cloruro de terbutilo, vimos resultados diferentes, donde el tiempo de reacción era muchísimo más rápido. Entonces la teoría era técnicamente cierta, porque la velocidad era muchísimo más rápida variando la concentración del sustrato. Para la tercera parte, donde se cambió la temperatura, se espera que aumentando la temperatura la reacción sea más rápida, y disminuyendo la temperatura la reacción sea muchísimo más lenta. Entonces hicimos con la misma concentración a diferentes temperaturas, elevando la temperatura estándar a la que estábamos 10 grados, vimos que la reacción se aceleró a comparación de la normal, obteniendo hasta 26 segundos de terminar la reacción. En cambio, cuando bajamos la temperatura a 10 grados, se afectaba muchísimo más, porque la reacción tardaba en realizarse hasta 5 minutos. En conclusión, aunque se debería tener el mismo tiempo de reacción cambiando la concentración del nucleófilo, a la conclusión que llegamos es que, como el hidróxido de sodio es demasiado soluble, tenía una batalla de solubilidad con el cloruro de terbutilo, o sea que estaban batallando a ver quién se disolvía más rápido. Por esa razón, al aumentar el hidróxido de sodio, era más complicado que el cloruro de terbutilo se lo consumiera completamente. Durante todo este análisis, la reacción más favorecida en todo el procedimiento fue al momento de elevar la temperatura a 10 grados. La menos favorecida en todo el experimento fue la reducción de temperatura.